Amigos, a las 7:03 de la mañana estamos listos para recibir nuestra primera visita del día de hoy. Se trata de Ramón José Medina, miembro del Grupo de Boston, abogado, político, experto en derecho financiero. Buenos días, Ramón José, vía telefónica. Buenos días, Eduardo. Gracias por la llamada. Ramón José, en varias oportunidades has estado vinculado, además como miembro del Grupo de Boston, precisamente a establecer, a impulsar, oye, con la mayor normalidad posible, el plano de las relaciones en la política, de la alta política, sobre todo cuando el país más lo necesita. ¿Cómo estás viendo tú en este momento las posibilidades de diálogo que vuelven de nuevo al lenguaje, al mensaje de los políticos venezolanos, particularmente de Nicolás Maduro incluso? Bueno, Eduardo, yo empezaría por decirte que es esencial en la política el diálogo, es esencial en la política la búsqueda de consenso. Incluso yo te diría que los gobiernos más despóticos necesitan un nivel de consenso para sobrevivir, porque en definitiva la política no se puede hacer de manera rudimentaria simplemente por la vía de la imposición, porque a fin de cuentas, aun cuando se pueda mantener en esa forma en el gobierno, siempre será un lapso que caducará a cierto tiempo, en cierto tiempo. Yo creo que ahorita, ahora estamos comenzando, yo diría, con un nuevo proceso, sí, que concluyó a finales o a principios de este año, con la instalación de esta asamblea, que aun cuando no tiene base de legitimidad, dadas las circunstancias en las que fue elegida, lo cierto es que precisamente eso le da, obliga al gobierno de algún modo a buscar esa vía de consenso que empiezan a anunciar ellos mismos en la búsqueda de diálogo. Y por otra parte la oposición, que tiene problemas serios en cuanto a la conformación y estabilidad de esa instancia unitaria que ha venido subsistiendo durante este tiempo, también se ve en la necesidad de buscar fórmulas consensuadas para darle una salida a la situación crítica que se está viviendo en el país, no solamente a la política, sino también a la social y económica, por la vía de acuerdo y por la vía de buscar un consenso que nos lleve a elecciones libres, legítimas y justas, ¿no? Ese yo creo que es el objetivo que se presenta hoy día. Las circunstancias no son fáciles, evidentemente. Hemos debilitado la instancia unitaria por parte de la oposición, o se ve debilitada en este momento, pero el gobierno igualmente está en circunstancias muy débiles debido a los propios conflictos internos, pero también a una gestión absolutamente fracasada que nos ha conducido a la situación que estamos hoy de hiperinflación, de la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, la destrucción de la moneda, es decir, una cantidad de circunstancias, los servicios públicos, y que viene además la pandemia a hacer su peso sobre ella. Fíjate, tú dices, Ramón José, las circunstancias no son fáciles, y uno entiende en tu análisis que piensas que tanto para gobierno como oposición hay una dificultad que los presiona. Esa presión puede ser determinante este año. Venimos del 6 de diciembre, vamos para regionales, posiblemente las elecciones de gobernadores se unan a las de alcaldes. Ya hay organizaciones y actores de la oposición que dicen no participé en las parlamentarias, pero ahora sí quiero participar. Y fíjate, hoy 2001 trae un titular, Ramón José, que desde otro ángulo nos dice de qué manera se nos está cayendo el país. Los telecajeros están ya para los museos. Qué buen titular, ¿no? Con el tema que tú comentabas de la depreciación de la moneda. Porque en el medio hay un país que está sufriendo demasiado. ¿Tú crees que todo este marco de presiones, de dificultades para todos, nos lleve a un año determinante en lo positivo? Porque además, tú lo sabes, Ramón José, hay mucha gente honesta, industriales, empresarios, que siguen apostando por Venezuela, que siguen con una visión a largo plazo de construcción. Sí, efectivamente, Eduardo, yo coincido con eso, y fíjate, eso es una muestra de la debilidad del sistema económico venezolano hoy día. No existe la moneda, el papel moneda venezolano, el bolívar no existe, ya no es un circulante efectivo y eficiente,
porque no tienes además capacidad de adquisición con los sueldos que se está ganando el venezolano común, el hombre de a pie. Y por otra parte señala lo de los empresarios. Aquí se han bueno, yo creo que un número se han eliminado y se han perdido solo en el área productiva por lo menos unas 14.000 empresas, de acuerdo a las cifras que maneja Fede Cámara. Yo creo que también ese es un sector que puja por buscar cierto nivel de estabilidad. Todas esas nos sitúan en condiciones adecuadas para lograr este año algunos acuerdos, aunque sean parciales, que permitan no solamente llegar a las elecciones regionales y municipales que están por delante en el horizonte hacia finales de año, que yo creo que es muy necesario hacerlo desde el punto de vista político, para lo cual se requiere entonces un consenso de las fuerzas políticas de oposición para no continuar en la situación que nos llevó a diciembre del año pasado. Y por otra parte, el sector económico, que ya empieza a manifestarse en ese sentido, buscando acuerdos, y el propio gobierno en cuanto a la economía venezolana. Entonces yo creo que sí, a tu pregunta yo diría que sí, que este es un año clave a los efectos, aún con las debilidades que tienen gobierno y oposición, y precisamente por esas debilidades yo creo que se abre el camino a la posibilidad de un diálogo y un consenso en ese sentido. Ramón José, ¿qué puede estar pasando en el ánimo de la gente, en la conexión de la gente con la política? Gente que incluso haya podido haber marchado, haya podido haber apoyado convocatorias, gente que está pendiente en este momento de sobrevivir. ¿Qué puede estar pasando con esa gente? Porque tenemos una situación en los partidos. Hubo la decisión el año pasado del TCJ donde se intervinieron las directivas. Hay un tema ahí de identidad, todo un conflicto interno. Pero mientras tanto hay que atender a esa gente que necesita conexión, representatividad, enamorarse de una alternativa, ilusionarse. Oye, ¿hacia dónde puede estar llegando el ánimo colectivo en ese aspecto? Yo siento que la gente está, con relación a la política, muy decepcionada, incluso muy alejada de la política, es lo que yo siento cuando uno se comunica con el común de la gente con quien convive en el ámbito del trabajo o de la sociedad misma. O sea, la gente siente una gran decepción porque estamos en una etapa en la cual hay una gran incertidumbre, hay una intranquilidad, no se sabe efectivamente qué nos puede pasar, estamos más pendientes de sobrevivir en el día a día. Entonces, evidentemente, en una circunstancia como esta, la gente no piensa en la política como una salida en sí mismo. Además, hemos circunscrito el discurso político única y exclusivamente a lo electoral. No hemos tenido la capacidad precisamente de estar en búsqueda de soluciones de los problemas sociales y económicos que la gente vive. Y entonces yo creo que eso hace que la política se aleje de la gente y la gente de la política. Yo veo hoy un momento muy disminuida de la capacidad política de convencimiento, de acercamiento, de apoyo a la ciudadanía. Ya. Ramón José, ¿ves posibilidades o sientes que en este momento dentro de la oposición esa unidad a la que te has referido realmente está en construcción? ¿Y qué piensas sobre el anuncio que hizo Leopoldo López desde Madrid sobre una nueva plataforma, una reestructuración de la oposición? ¿Tú sientes que en el fondo realmente se está transitando ese camino en la oposición? Yo creo que ha habido manifestaciones muy serias en ese sentido hoy día, más del sector, digamos, de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil. Hemos visto cómo el Frente Amplio ha venido trabajando en ese sentido, y ahora acaba de surgir un nuevo foco, un nuevo sector dentro de esa ONG, que es ese grupo, ahora no recuerdo el nombre que le han dado, y que ya empieza a manifestarse precisamente buscando soluciones a los problemas sociales y a los problemas económicos que está enfrentando el venezolano. Entonces creo que sí, que efectivamente es una necesidad y es obligante para aquellos que incluso han producido ese desasosiego en la gente, vista el manejo inadecuado que se ha hecho en algunos casos de la oposición,
y precisamente ante la pérdida de fe en la propia oposición se ven en la necesidad de plantearse una nueva instancia mucho más amplia que circunscrita solamente a 4 partidos, porque uno de los errores que se cometió en este proceso a partir del triunfo del año 15 creo yo que fue reducir la mesa de la Unidad Democrática a 4 partidos y no cuando era más bien necesario ante ese triunfo que se había obtenido, que era un triunfo que se había obtenido gracias al proceso que arrancó en el año 2009 y que progresivamente fue adquiriendo cada vez más fuerza políticamente en cada uno de los procesos electorales en que fue participando. Entonces, llegado el año 15, donde teníamos ya una mayoría significativa, incluso con mayoría calificada en la Asamblea Nacional, pues redujimos la mesa a 4, solo 4 partidos, excluimos incluso a partidos que tenían representación en la Asamblea Nacional y bueno, ahí vino esa debacle en la cual progresivamente fue cayendo la unidad. Entonces, claro que es importante volver a una plataforma, a una unidad mucho más fortalecida en la cual no solo participan partidos políticos, sino también sectores abiertos de la sociedad, gremios, empresarios, sindicatos, es decir, todos aquellos que hacen vida en la sociedad venezolana. Ramón José, gracias por estos minutos. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Eduardo. Ramón José Medina, miembro del Grupo de Boston, abogado, político, experto en derecho financiero. 7:13 minutos.